Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Niños, Dios los bendiga. Bienvenidos a su escuela bíblica infantil. Hoy vamos a tener una clase muy importante, muy importante. Y la clase tiene un título que es ¿dónde está escrito? ¿Listo? ¿Dónde está escrito? Vamos a tener como referencia bíblica, ¿cierto? El texto de 2 Timoteo, entonces, capítulo 2, versículo del 14 al 18. Entonces dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Listo, niños, entonces vamos a orar al Señor para comenzar. Listo. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, en este día, por glorificarte en nuestras vidas y por permitirnos, Señor, tener ese tiempo de aprendizaje. Tener ese tiempo, Señor, para aprender de tu palabra. Y tener ese tiempo, Señor, para aprender que tu palabra la debemos memorizar. Debemos estudiarla y debemos meditar en ella, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Entonces, en este momento vamos a echar la ofrenda en el tarrito que ustedes tengan destinado para eso. Listo. Donde ustedes la estén echando estas clases, ahí la echan. Y cuando vamos a la iglesia, la llevamos y la depositamos en la iglesia. Listo. Te vamos a orar por la ofrenda. Señor, te damos gracias porque confiamos en que tú eres el proveedor. Tú eres, Señor, quien nos permite estar bien económicamente, Señor, con nuestras familias, tener un techo, algo que comer, Señor, un atuendo. Sabemos, Señor, que tú eres quien nos provee y que todo lo que nosotros tenemos, Señor, es porque has sido misericordioso con nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser agradecidos, Señor, con todo lo que tenemos. Que sepamos, Señor, que todo lo que hay en nuestra vida es bendición tuya y debemos ser agradecidos con eso, Señor. No mirar lo de los demás, sino mirar lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seamos responsables, Señor, y que siempre, siempre, siempre tengamos, Señor, la costumbre y la obediencia de darte
el diezmo, Señor, que tú nos enseñas que así debe ser. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Entonces echen el diezmo ahí. Listo. A continuación entonces vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantar dos cancioncitas que están relacionadas con el tema de hoy. La primera es la Ve y Vele ya, que ya ustedes la conocen. Y la segunda es Cuán dulces son a mi ser tus palabras, que también hemos cantado en la iglesia y yo sé que ustedes ya la saben. La primera es la Ve y Vele ya, es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo, la Ve y Vele ya, la Ve y Vele ya, es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo, la Ve y Vele ya. Listo. La segunda es Cuán dulces son a mi ser tus palabras. Te dice, yo creo que usted la conoce. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. De tus mandamientos he aprendido riquezas, y al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Listo. Muy bien, entonces ya con esas canciones, ya ustedes más o menos van a ir entendiendo de qué es el tema de hoy. Listo. Entonces vamos a orar para comenzar la clase como tal. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, tener este tiempo y este espacio para aprender de tu palabra, para glorificarte y exaltarte, Señor. Te pedimos que seas tú permitiendo que aprendamos, Señor, mucho en este día y que estemos muy atentos a la clase, Señor, y lo que vamos a aprender en el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén. Listo, muy bien. Entonces, la clase de hoy se trata sobre dónde está escrito. ¿Eso qué le suena? ¿Dónde está escrito? Nosotros en la iglesia hemos tratado de enseñarles mucho que lo más importante de nuestra vida debe ser Dios, ¿cierto? Y Jesús. Tener eso muy claro. Tener claro que Jesús es nuestro Salvador y que debemos entregarle nuestra vida a Él, ¿cierto? Clarísimo. Pero entonces Dios nos dejó una palabra, que de ahí es donde nosotros aprendemos, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida está escrito en la palabra de Dios. Ahí está escrito, en la palabra de Dios. Listo. Ustedes como niños siempre van a tener compañeritos, amigos, ¿cierto? Y van a seguir creciendo. Y creciendo y creciendo. Y a medida que van creciendo van conociendo más amigos. Y van conociendo otras personas. Y no todas las personas que nosotros conocemos creen en Dios. No todas. Y muchas personas necesitan aprender de Dios. ¿Y quién les va a enseñar? Nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos en nuestro círculo a personas que no conocen de Dios, es nuestra responsabilidad enseñarles. Esa es nuestra responsabilidad, enseñarles de Dios. Listo. Y todo lo que nosotros necesitamos está escrito en una sola parte, en la palabra de Dios. Ahí está escrito. Y ahí podemos encontrar todo lo que necesitamos. Hay una historia muy importante que les voy a contar a continuación. El Imperio Romano era el imperio más grande que había en el mundo, hace mucho tiempo. Y ese imperio tuvo un emperador, un rey, y ese se llamaba Constantino. El emperador Constantino tenía una madre que conocía de Dios. La mamá de Constantino, la mamá del rey, la mamá del emperador, conocía de Dios y conocía que eran los cristianos, que somos nosotros, ¿cierto? Ella sabía que eran cristianos y sabía que los cristianos
estaban creciendo en número. Porque Dios nos manda a nosotros a algo muy importante, que es predicar el Evangelio, ¿cierto? Cuando nosotros predicamos, como les está diciendo ahorita, le predicamos a personas que no conocen de Dios, nosotros le predicamos a ellos, ellos van a creer y vamos a aumentar en número. Nuestra familia cristiana nos va a crecer más. Entonces, eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Los cristianos estaban aumentando en número porque ellos estaban predicando, estaban enseñando, enseñando, enseñando. Entonces, muchas personas creían que eso era peligroso. Pero Constantino, como tenía una mamá que conocía de Dios y conocía a los cristianos, Constantino sabía que los cristianos eran personas que ya sí han sido transformadas y que son buenas. Él sabía quiénes eran los cristianos y qué era lo que hacían. Entonces, lastimosamente pasó algo muy triste. Y lo que pasó es que muchas personas que querían trabajar en el palacio del emperador con Constantino, muchas personas decían que eran cristianos para que Constantino los aceptara en el palacio. Obviamente eso era mentira. Esas personas no eran cristianas, solo decían eso como una mentira para que pudieran trabajar con el emperador. A medida que fue pasando el tiempo, las cosas se fueron complicando más y fueron más graves porque más gente que no era cristiana decía que era cristiana. Y entonces era gente que ni siquiera leía la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros los cristianos leamos la palabra de Dios, para que nos diferenciemos de los demás y aprendamos más de Dios y aprendamos más de nuestro Dios y nuestro Creador. Y seamos más unidos a Dios y conozcamos más de Él y lo amemos más. Entonces por eso es muy importante que ustedes lean la Biblia con sus papás, ahí en su casa, tengan una Biblia y se sienten y la lean. Eso es muy importante en su vida. Entonces lo que está pasando es que esas personas que decían mentiras no sabían absolutamente nada de la palabra de Dios y empezaron a enseñar cosas que no eran de la palabra de Dios porque ellos no sabían nada de eso. Ellos no eran cristianos. Entonces el tiempo fue avanzando e incluso estas personas que decían mentiras fueron capaces de llegar a ser hasta sacerdotes en iglesias y decían que ellos conocían la palabra de Dios. Mucho tiempo más adelante llegó una persona, un sacerdote, que sí conocía a Dios, sí conocía la palabra de Dios y sí amaba a Dios, que se llamaba Lutero. Yo sé que ustedes han escuchado ese nombre de Lutero, porque en la iglesia lo hemos enseñado. Entonces Lutero lo que hace es enseñarle a las personas acerca de Dios, realmente acerca de Dios, porque Lutero sí conocía la Biblia. Y en ese tiempo, como había pasado tanto tiempo desde que las personas enseñaban cosas que no eran porque no conocían la palabra, inclusive a tal punto que la Biblia solo estaba escrita en un idioma. Y ese idioma no lo conocían las demás personas, solo lo conocían los sacerdotes. Entonces ellos, al solo ellos saber el idioma de la Biblia, ellos podían enseñar lo que ellos quisieran, porque nadie más podía leer la Biblia. Pero Lutero hizo algo muy importante. Lutero tradujo la Biblia y empezó a enseñar la Biblia y empezó a poner la Biblia en el idioma que todos pudieran leerla. Entonces ya cuando la gente pudo leer la Biblia, se empezó a dar cuenta de que habían cosas que estaban enseñando mal y que eran cosas que eran mentira. Entonces después de eso, la gente empezó a aprender y empezó a leer la Biblia y empezó a conocer a Dios y empezó ese cambio radical del pueblo de Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos mucha facilidad. Podemos ver videos en YouTube de gente que nos explica la Biblia, podemos hablar con nuestros líderes de la iglesia, podemos ir a la iglesia a escuchar las enseñanzas y la escuelita bíblica como esta clase que les estoy enseñando hoy, podemos hablar con nuestros padres, con nuestros líderes, podemos pedirle a muchas personas que nos enseñen la Biblia y la Biblia está en nuestro idioma y está en nuestro idioma y en diferentes versiones para que aprendamos más y sea más fácil entenderlo. Entonces por eso la enseñanza de hoy es muy importante, porque ustedes deben leer la Biblia y deben saber que todo lo que necesitamos está escrito en la Biblia. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. Súper fácil. Entonces, eso es lo que les invito hoy, niños, a que ustedes lean la Biblia, aprendan de la Biblia y enseñen la Biblia a todos los que están a su alrededor. Lean la Biblia y que cuando ustedes les pregunten, ve, ¿y usted qué sabe? ¿Usted qué sabía hacer? Usted dice, yo sé de la Biblia y le puedo enseñar y les enseñan. Entonces, eso es lo que les invito hoy. La tareita que queda hoy es que ustedes durante esta semana le hablen acerca de Dios a mínimo 3 personas. Mínimo 3 personas, listo. Le hablen mínimo a 3 personas de su círculo social, sean amigos, profesores, familiares, los que sean. Así sean gente desconocida, no importa. Pero que lean a 3 personas que les enseñen y les digan quién es Jesús. Nada más eso. Listo.
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Listo. Vamos a orar para terminar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por permitirnos, Señor, aprender en este día, permitirnos, Señor, aprender de tu palabra. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque eres tú quien permite que aprendamos, Señor. Te pido, Señor, por favor, que bendigas a estos niños, que los guardes, que sean ellos, Señor, aprendiendo de ti. Que sean, Señor, ellos aprendiendo de ti y que sean amándote más, Señor, y que cada día aprendan más de la Biblia, Señor, y la lean más, y les guste más, Señor, aprender de todo, Señor, lo que nos has enseñado por medio de la palabra. Te los entrego, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que te glorifiques en su vida. Amén y amén. Dios los bendiga, niños. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4,